La historia de Anelis Comenzó con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo les va? Muchas gracias por su apoyo. Ya somos más de 25,000 suscriptores en YouTube y queremos seguir creciendo. Bienvenidos sean a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Así que los invito a que se preparen su bebida favorita, se relajen e imaginen que son parte del relato. Si quieren compartirnos alguna experiencia, no duden en contactarnos en nuestro Facebook, Instagram o al correo oficial. Les dejo los datos en la descripción. Como siempre, les recomiendo el uso de audífonos para una mejor experiencia. Volumen arriba, apagar la luz y disfrutar. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. Después de tantos años trabajando en este lugar, uno cree que lo ha visto y escuchado todo. No es fácil ser el encargado de un hospital psiquiátrico. Las personas que terminan en este lugar muchas veces no quieren aceptarlo y se tornan violentos o agresivos con el personal o con sus compañeros. Algunos otros son extremadamente pacíficos, viven en su propia realidad y nunca se meten con nadie. Me llamo Roberto y trataré de explicarles cómo comenzó todo. ¿Te molesta si grabo estas sesiones? No. Listo, estamos grabando. Primera entrevista con la paciente González Michelle, habitación 12. Buenos días, Michelle, ¿cómo te sientes? He notado que habías mejorado mucho con tu ansiedad, pero estos últimos días has estado algo intranquila. Me dijeron que querías hablar conmigo de algo muy importante, así que siéntete en libertad de contarme lo que gustes. Sabes que este es un espacio seguro y tranquilo. No me deja dormir. Todas las noches se la pasa rascando las paredes y haciendo voces extrañas. Se la pasa como invocando a alguien y dice cosas muy extrañas. A veces me da mucho miedo porque lo escucho como si estuviera en mi habitación. Luego no me puedo dormir y eso me tiene muy alterada. Ok, Michelle, entiendo, pero ¿de quién hablas? En la habitación a tu lado, la número 11, está una señora algo grande, doña Marta. Ella es muy tranquila. No, ella no, el del otro lado. Michelle, la habitación 13 se encuentra vacía desde hace mucho tiempo. Quedamos en que no ibas a inventar historias nuevamente. Pero yo lo escucho. Todas las noches se escuchan voces desde esa habitación. No lo estoy imaginando, porque nadie me cree. Tranquila. Intenta descansar un rato y más tarde seguimos platicando. Los días en este lugar son muy largos. Convivir con tantas personas, con su mente atormentada, es muy duro. Y muchas veces pareciera que eres uno más de ellos. A veces quisiera salir corriendo de este lugar y quedarme en casa con mi familia. Pero alguien tiene que hacer el trabajo y yo elegí esta profesión. Desde que yo era niño, convivir con una persona con desórdenes mentales era complicado. Mi madre en muchas ocasiones tenía ataques de pánico y ansiedad. Decía que escuchaba voces, que le pedían que hiciera cosas, pero ella siempre se negaba. Mi padre nos contó toda su historia, años después de que mi madre se quitara la vida, dentro de un lugar como este. Yo apenas era un niño, pero fui testigo de algunos de sus episodios más violentos, y creo que eso fue lo que me motivó a estudiar la psique humana. Hay desórdenes mentales que pueden ser muy peligrosos tanto para el que los sufre como para los que se encuentran a su alrededor. Pasé muchos años como jefe de emergencias en un hospital, pero lo que yo realmente quería era trabajar en un lugar donde sus pacientes fueran más peculiares. Yo quería ayudar a las personas que tenían problemas con su mente. Después de aplicar en repetidas ocasiones para el puesto,
Por fin tuve la oportunidad de entrar como jefe de servicios médicos del hospital de psiquiatría. Y la experiencia cambió mi vida. Me tocó ver muchos casos y llegué a establecer vínculos emocionales con muchos de los pacientes. Al final yo estaba para ayudarles y debía conocer su historia. Comencé proponiendo un sistema de entrevistas que fuesen documentadas para poder compartir con otros colegas y tener el punto de vista de expertos en la profesión. Creo que si hubiese tenido los conocimientos y las herramientas que tengo actualmente, tal vez hubiera podido ayudar a mi madre. Ella decía que el diablo le pedía que hiciera cosas malas. No conozco bien toda la historia, pero por lo que en alguna ocasión nos contó mi padre, ella era una mujer muy callada e introvertida. No le gustaba socializar porque decía que ella tenía la habilidad de ver el aura de las personas. Podía saber si alguien era malo, con solo verlo. Además de que jalaba las vibras de la gente. Con el tiempo fue aprendiendo más del tema y se metió en cosas algo turbias. Hacía sesiones espirituales con algunas vecinas del barrio donde vivíamos y según invocaban espíritus que querían comunicarse del más allá. Para ello, además de velas y aromas, en ocasiones utilizaba una de esas tablas de Ouija. Lo hacía a escondidas de mi padre, pero yo recuerdo que en más de una ocasión, cuando me asomaba por las escaleras, llegué a ver aquella tabla de madera con el puntero que se movía a través de las letras del tablero. De hecho, alguna ocasión, recuerdo que llegué a invitar a mis amigos de la cuadra y mientras mi padre se iba a trabajar y si mi mamá se salía al mercado o a algún otro lugar, nosotros nos divertíamos jugando con aquella tabla, tratando de hablar según con fantasmas. Hasta que un día, mientras nos divertíamos jugando con su tabla, aquella cosa se movió con voluntad propia. El puntero comenzó a deslizarse sobre el tablero sin que nosotros hiciéramos nada. Ese día mi madre nos sorprendió en la sala con sus cosas y nos regañó de una manera que nunca más volví a jugar con ellas. Ahora que lo menciono, recuerdo que desde esa ocasión su salud comenzó a deteriorarse y fue cuando comenzaron sus ataques de pánico y ansiedad, cuando llegaron las supuestas voces a su cabeza y después de muchos ataques de violencia en contra de mi padre, de mi hermana y en contra mía, papá pidió ayuda y mi madre terminó siendo hospitalizada en una institución psiquiátrica. Hace muchos años de eso y casi nunca lo cuento, pero creo que era importante mencionarlo porque eso de una u otra manera terminó por traerme hasta este lugar. Al principio todo representaba un gran reto. Tenía que conocer bien a todos los pacientes del lugar y en ese interés por conocerlos a fondo me topé con el último paciente de la habitación 13. Esa habitación ha estado vacía desde hace mucho tiempo. Lo que pasó ahí adentro es algo que lejos de lo clínico se acercaba más a lo paranormal. En esa habitación estuvo un señor llamado Armando. Su esposa había fallecido hacía muchos años y en cierta forma él se sentía culpable de no haberle ayudado más, por lo que su mujer terminó perdiendo la vida. Cuando él llegó, decía que el fantasma de su esposa lo visitaba por las noches y le pedía que matara a su hijo, que un demonio lo había poseído y que un día su maldad se vería reflejada en actos violentos en contra de cualquiera que estuviera cerca de él. Don Armando ya era una persona grande y la mayor parte del tiempo la pasaba sentado en la cama, hablando al aire, como si estuviera teniendo una conversación con alguien. Los enfermeros le administraban calmantes frecuentemente, ya que sus delirios comenzaban a irritar a los demás pacientes. Por las noches se escuchaba al señor hablando en murmullos y rascando las paredes como si quisiera escapar por las mismas. Esa habitación tenía una particularidad. Por las noches el frío de la habitación era extrañamente insoportable. En ocasiones por la noche, la puerta se abría como si alguien tuviera la llave en su poder, dejando que don Armando pudiera salirse a caminar por los pasillos del hospital libremente. Los guardias nocturnos en más de una ocasión tuvieron que pedirle al señor que regresara a su habitación, cuando a través del sistema de vigilancia lo veían salir como si nada de la habitación. Muchas ocasiones se le llegó a encontrar desnudo en el pasillo, en un estado catatónico, como si estuviera poseído, pues lo único que podía hacer era murmurar extrañas palabras. Otra ocasión, después de estar rasgando tanto la pared, las yemas de sus dedos comenzaron a sangrar, y el señor utilizó la sangre como tinta para adornar las paredes de la habitación con extraños símbolos que parecieran de película de terror.
Cuando el señor se encontraba relajado, decía que las voces en su cabeza le pedían que hiciera cosas malas. También juraba que él no se daba cuenta cuando la puerta se abría y salía de la habitación a rondar por los pasillos. La última grabación con la que se cuenta de esa habitación es algo única y difícil de observar. Muestra al señor de pie frente a la puerta como si estuviera dialogando con alguien a murmullos. Luego se da la vuelta y se queda viendo hacia la cámara por más de 10 minutos en total calma, para después romper el silencio con un estruendoso grito de locura. Y en ese momento, la cámara parece perder por completo la señal. En las cámaras que grababan el pasillo, se puede observar cómo la puerta se abre lentamente, pero nadie sale. Solo una extraña sombra pareciera entrar a la habitación. Apenas un minuto después, se ve a un par de guardias acercarse a la habitación para entrar corriendo a ella. En ese momento, se puede apreciar que la puerta se cierra de golpe y las luces del pasillo comienzan a parpadear. Lo que se encontró en la habitación era una escena completamente desgarradora. El par de guardias estaban tirados al pie de la puerta, completamente molidos a golpes, como si una extraña fuerza los hubiera golpeado contra las paredes, ya que éstas se encontraban con claras señales de que alguien había sido golpeado en ellas. Al fondo de la habitación, y colgado con los barrotes de la ventana, una sábana, haciendo la función de cuerda, sostenía el cuerpo inmóvil de don Armando. Al pie del cuerpo, en el piso pintado con sangre de los cuerpos de los guardias, solamente decía: falta uno. Desde ese entonces, la habitación ha permanecido vacía. Hola Michelle, ¿cómo te sientes esta noche? ¿Quieres platicarme de los ruidos que escuchas? ¿Sigues escuchando a tu vecino? No me haga nada, por favor. Le juro que yo no diré que él era su padre. ¿Tú cómo sabes quién era mi padre? Eso nadie lo sabe. Por las noches, cuando lo escuchaba hablar al principio, él decía que su hijo trabajaba en este lugar y que alguien tenía que detenerlo, que un demonio se había apoderado de su alma desde niño, pero que había permanecido sin manifestarse, hasta que un día lo fue a visitar y le dijo que lo iba a matar por no cuidar de su madre y que lo iba a hacer en la misma habitación donde ella había perdido la vida. El señor muchas veces dijo que lo metieron a este lugar con engaños, que su hijo lo había drogado y lo internó en este lugar para ayudarlo, pero que realmente lo quería matar. Usted es idéntico a ese señor. Por eso ahora entiendo que es su padre. Por favor, no me haga nada. Ojalá hubiese podido ayudar a don Armando. El pobre decía que en su habitación una fuerza maligna lo acechaba, y la voz de su esposa era lo único que lo mantenía a veces en calma. Pobre hombre, terminó quitándose la vida de una manera muy extraña. ¿Con quién hablas, Roberto? ¿Te encuentras bien? ¿Qué son todos esos símbolos en la pared? ¿Cómo te cortaste la mano? Con Michelle, la paciente del cuarto 12. Roberto, Michelle ya no está con nosotros. ¿No recuerdas lo que le hiciste? Yo no hice nada. Déjenme salir de aquí. ¿Por qué me encierran? Enfermero, necesito calmantes para el paciente de la habitación número 13, el hijo de don Armando, el doctor Roberto.